Bien, aquí les explico sobre escala. Primero, cómo creamos la escala, y luego cómo se usa, ¿ya? Hagamos la idea que tenemos acá un terreno real. Este terreno real tiene 120 metros de largo por 80 metros de ancho. Ahora hagamos la idea que nosotros queremos dibujar ese terreno en un papelote, un papelógrafo, ¿no? Una cartulina, etc. Entonces, estas son medidas del objeto real y estas son medidas del dibujo, lo que usted va a hacer. Entonces, para crear la escala, vamos a elegir la medida más grande que tenga el terreno y la medida más grande en mi papel. La medida más grande es el largo, que acá tiene 120 metros. Y en mi papel, imagínense ustedes que su papel es este amarillo, el que está con línea amarilla. Entonces, dentro de ese papel, ustedes van a trazar una línea de dónde a dónde quieren que mida esa medida largo del terreno real. Y entonces trazan una línea con su regla ahí, con su lápiz. Dicen, yo quiero que este terreno mida 60 centímetros, ¿no? Cuando trazan la línea dentro de su papel aquí deja un orillo, ¿no es cierto? Deja un orillo. Entonces acá suponemos que queremos que tenga 60 centímetros el largo. Eso uno lo decide, ¿ya? Uno lo decide. Quiero que tenga 60, que tenga 80, 40. En este caso he trazado mi primera línea y quiero que tenga este ancho de acá, perdón, ese largo del terreno, quiero que tenga 60 centímetros. Muy bien. Entonces, esa es mi medida del dibujo y esta es mi medida del papel. Ahora, ¿cómo creo la escala? En primer lugar, la escala es una relación de división entre la medida real y la medida de papel. Entonces, escribo esa relación, medida real sobre medida del papel. Esa es la escala, así se crea. Entonces, voy a crear la escala, ¿ya? Usando este largo del terreno con este largo del dibujo, el que ya yo elegí, ¿no? Que ya yo medí. Muy bien. Pero como este largo es 120 metros, lo primero que hay que hacer es convertirlo a centímetros, porque tiene que estar en la misma unidad de medida. Si mi dibujo está en centímetros, entonces acá lo convierto en centímetros. Les recuerdo entonces cómo convierten esos metros en centímetros. Acá está. Ustedes saben que un metro equivale a 100 centímetros, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces digo, si un metro equivale a 100 centímetros, 120 metros, ¿a cuántos centímetros equivaldrá? ¿No? Y uso la regla de 3 simple. Multiplicando en aspa, digo que x será igual y multiplico 120 metros por 100 centímetros acá arriba y lo divido entre un metro. Al hacer esa expresión, acá digo metros con metros se elimina, se cancela. ¿Qué me queda? 100 por 120 me sale 12.000 y lo que queda centímetros, 12.000 centímetros. Entonces eso quiere decir que 120 metros equivale a 12.000 centímetros. Y para trabajar la escala voy a trabajar con estos 12.000 centímetros. Muy bien. Aquí voy a crear mi escala entonces. ¿Cómo se crea la escala? Expresando la medida real sobre la medida de papel. Acá está, 12.000 sobre 60. No divido, solamente simplifico. Entonces, ¿cómo he simplificado? Por ejemplo, acá tengo un 0 abajo y elimino un 0 abajo con un 0 arriba, ¿no? Luego, acá me queda 6, me queda 1200. Le saco mitad. Mitad de 6, 3, mitad de 1200, 600. Todavía tienen algo en común, ¿no? Entonces le saco tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 600, 200. Y lo que me queda, escribo 200 sobre 1 y esa es la escala que se ha formado. En forma de fracción la veo así, pero la escala también se escribe de esta forma, ¿no? 200 es a 1, como dos puntitos. Así se lee. 200 es a 1 en centímetros. ¿Y qué quiere decir esta escala? Esta escala quiere decir que por cada 200 centímetros que se mide en el terreno, en mi papel va a medir 1 centímetro. Eso quiere decir. Entonces es una escala de reducción de medidas, ¿no? Por cada 200 centímetros que mida en el terreno, mide 1 centímetro en el dibujo o en el papel. Muy bien, así creamos la escala, ¿ya? Ahora, una vez que tengo la escala, ¿cómo la uso? Aquí primero voy a usarla para comprobar que el largo es 60, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usa? Escribo acá
para escribir con una regla de 3 simple también, ¿ya? Acá escribo que va a ir mi medida real y acá la medida del papel. Y empiezo con la medida de la escala. Acá está, ¿no? ¿Qué digo? A ver, cuando en la medida real es 200 centímetros, en el papel es 1 centímetro. Entonces he escrito las medidas de la escala. Y debajito escribo la medida de la pregunta, ¿no? Lo que yo quiero saber, el largo. El largo del terreno, ¿cuánto será con esta escala? Entonces digo, si el largo del terreno en lo real mide 12.000, y acá me pregunto, ¿cuánto medirá en el papel? Y le pongo la variable x, ¿no? Luego, usando la regla de 3 simple, multiplico en aspa y digo, x será igual a multiplicar 1 centímetro por 12.000 centímetros y dividir entre 200 centímetros. ¿Ya está? Una vez establecida esa regla de 3, x digo, es igual a... Acá lo que hago es simplificar, dividir todo lo que pueda, ¿no? 1 centímetro abajo y centímetro arriba se cancela en primer lugar. Luego acá, por ejemplo, tengo 2 ceros abajo y 2 ceros acá arriba, también lo cancelo. Entonces ya me queda acá 2 y acá me queda 120. Y le saco mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 120, 60. ¿No? Se simplifica todo lo que se puede y al final se multiplica lo que queda. Acá me queda 1 por 60. Entre 1, 60. Con la unidad de medida que queda en centímetros. Entonces eso quiere decir que el largo que buscaba equivale, con esta escala, equivale a 60 centímetros. Y he comprobado efectivamente que el largo es 60 centímetros, porque con eso yo empecé a crear la escala. Ahora vamos a hallar el ancho. ¿Cómo hallamos el ancho? ¿No? ¿Cómo reducimos de ese terreno real, la medida real que es grande, cómo lo reducimos al papel? Entonces decimos, igual que acá, ¿no? Acá voy a poner mi medida real y acá voy a poner mi medida del papel. Primero siempre pongo la medida de la escala, ¿no? Ya sé que es 200 a 1. Eso quiere decir que cuando en la medida real es 200 centímetros, cuando la medida en el terreno real es 200 centímetros, en el papel equivale a 1 centímetro. Y luego me pregunto, ¿no? Me pregunto sobre el ancho que quiero hallar. Y en el ancho, si en la medida real es 8.000 centímetros, ¿cuánto será en el papel? Entonces, miren, ve, acá el ancho era 80 metros. Aquí también, antes de trabajar, debo transformar esos 80 metros en centímetros. Al igual que acá, como hemos transformado usando la regla de 3 simple. Nosotros sabemos esa equivalencia de que 1 metro equivale a 100 centímetros. Entonces acá nos preguntamos 80 metros, ¿cuántos centímetros será? Entonces digo que x es igual a multiplicar en aspa según la regla de 3, 80 metros por 100 centímetros dividido entre 1 metro. Metro con metro se elimina, ¿no? Y ya me queda multiplicar 100 por 80, 8.000, y me queda centímetros como unidad de medida. Entonces quiere decir que 80 metros, ¿ya? Que es la medida real, equivale a 8.000 centímetros. Y con esa medida trabajo acá, ¿no? Recalco. Usando la escala, digo, si en el terreno real 200 centímetros equivale a 1 centímetro en el papel, en el terreno real, que es 8.000 centímetros, ¿cuánto equivaldrá en el papel? Usando la regla de 3, ¿no? Decimos 8.000 centímetros por 1 centímetro y lo dividimos entre 200 centímetros. Simplifico centímetros con 1 centímetros. Simplifico 2 ceros acá y 2 ceros acá. Me queda 80 entre 2, 40, y la unidad que queda es centímetros. Entonces x igual 40 centímetros. Quiere decir que cuando el ancho en medida real mide 8.000 centímetros u 80 metros, que es lo mismo, en mi papel voy a tener que medir 40 centímetros. Y con eso estaré dibujando, ¿no? Entonces, espero que esto les haya servido.